Glorias a Dios. Glorias a Dios. Bien, mis amados. Santo. Bien, mis amados. Vamos a estar puestos de pies y vamos a buscar nuestras Biblias en Romanos su capítulo 14. May you please stand up and open your Bibles to Romans chapter 14. Romanos su capítulo 14. Romans chapter 14. Amén. Nos faltan poco para terminar el libro. We have very little left to finish the book. Amén. Romanos 14. Vamos pues, por las próximas semanas vamos a estar hablando de Romanos 14. In the next couple of weeks, we're going to be speaking on Romans 14. No incluyo, claramente no incluyo la próxima semana que es Domingo de Resurrección. Obviously, I'm not including next week since it's Resurrection Pero Week. después vamos a empezar Romanos 14 hoy. But we're going to start Romans 14 today. Después la próxima semana entramos al Domingo de Resurrección. Then next week, we'll go into Resurrection Day. Y después de eso continuamos con el capítulo 14 de Romanos. And then after that, we're going to continue with chapter 14 of Romans. En el libro de Romanos es muy importante. The book of Romans is very, very, very important. Y aquí en el capítulo 14 de Romanos And here in chapter 14 of Romans, hay algo de gran importancia a la iglesia. and it's of great importance to the church. Amén. Yo creo que toda iglesia tiene su conflicto. And I think every church has their conflict. Amén. Porque todos somos seres humanos Because we're all human con beings diferentes maneras de pensar. of different ways of thinking. Pero la Biblia nos enseña cómo el cristiano debe enfrentar esos conflictos. But the Bible teaches how Christians are supposed to confront those No como el conflicts. mundo, Not like the world, sino como lo dice la palabra. but how the word says it. Así que Romanos 14 es una de los capítulos que nosotros damos para clases para ser miembro oficial a la iglesia. Romans 14 is what we use to give classes for people to become members of the church. Amén. Y después de esta serie And then after that series, de Romanos 14, in Romans 14, si cualquiera quiere ser miembro oficial de la iglesia, pues lo podrá hacer después de esta serie de mensajes. and that anyone that wants to become a member, then become one after this series of messages. Gloria a Dios. Eso incluye a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. And that includes the brothers and sisters watching us through Que social Dios me lo media. bendiga a todos May God bless you y all, que la paz de Dios esté con todos and ustedes. may the peace of the Lord be with all of you. Bien, Romanos 14. Romans 14. Hay tanto que decir aquí, There's so much to say here, pero vamos a simplemente escoger los primeros 4 versos. let's just focus on the first 4 verses. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now accept the one who is weak in faith, but not to have quarrels over opinions. Déjame repetirlo otra vez. And let me repeat that again. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Now accept the one who is weak in faith, but not to have quarrels over opinions. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. One person has faith that he may eat all things, but the one who is weak eats only vegetables. El que come no menosprecie al que no come. Y al que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat. And the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Dios, es el Señor, para hacerle estar firme. Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand. Vamos a seguir. Let's continue. Uno hace diferencia entre día y día
otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. One person values one day over another. Another values every day the same. Each person must be fully convinced in his own mind. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y dé gracias a Dios. The one who observes the day observes it for the Lord, and the one who eats does so with regard to the Lord, for he gives thanks to God. And the one who does not eat, it is for the Lord that he does not eat, and he gives thanks to God. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. For no one has lived, for not one of us lives for himself, not one dies for himself. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. For if we live for the Lord. Or if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Gracias, Altísimo Dios, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Ante tu presencia, Señor, venimos dándote gracias, Señor, reconociendo que tú eres santo, Padre mío, y exige que los que se acercan a ti se acerquen como entendiendo que tú eres santo, Padre. Señor, en este momento, Señor, nos humillamos delante de tu presencia y pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos ministres, Padre Santo, Señor, que tú hagas en nosotros como tú quieras, Padre Santo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, toque las áreas en nuestros corazones que hemos rehusado entregártelo a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Gloria a Dios. Quiero hablar unos minutos sobre nuestra introducción del capítulo 14, sobre manteniendo la unidad. I want to talk a few minutes on the introductions of 14, and the title is Maintaining Unity. O preservando la unidad. Or preserving unity. Bienvenidos al capítulo 14 de Romanos. Welcome to chapter 14 of Romans. Después que Pablo enseña lo malo y lo perdido que está toda la humanidad, After Paul has showed the perverseness and the loss of all humanity, demostrando que todos hemos violentado la ley de Dios showing that we have all violated the law of God, y que todos hemos ofendido la santidad de Dios and we've all offended the holiness of God, y que todos merecemos la justicia de Dios, and we all deserve the justice of God, justicia que nos declara culpable. justice that declares us guilty, Y por lo tanto todos merecemos la sentencia perpetua and in that case we deserve all to be guilty de ser condenados a una eternidad, and to be condemned of all eternity, separado de Dios separated from en God, las llamas del infierno. and have the flames of the hell. Y después que Pablo enseña And after Paul is teaching que la us paga del pecado es muerte that the wages of sin is death, y que por medio del esfuerzo humano and that through human efforts es imposible hacer propiciación de nuestros pecados. it is impossible to make propitiation for our sins. Porque como dice Isaías, Like Isaiah says, nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos sucios. and like our best works for the Lord is like dirty rags. Y después que Pablo enseña que Dios mismo tuvo que intervenir en nuestra circunstancia And Paul teaches us that God himself had to intervene in our circumstances para salvar a todos los que serían parte de su iglesia, to save all those that are going to be a part of his church, al Dios expresar su gracia y su misericordia and for God to express his grace and mercy por medio del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. through the perfect sacrifice of his son in the cross of Calvary. Por 11 capítulos en el libro de Romanos, For 11 chapters in the book of Romans, Pablo resalta
resalta lo que Dios hizo para salvarnos. Paul highlights what God did to save us. En el capítulo 14 de Romanos, In the chapter 14 of Romans, Pablo cambia de teología a práctica he changes from theology to practice y empieza a enseñar cómo un cristiano genuino debe vivir. and starts to teach us how a genuine Christian must live Como resultado de todo lo que Dios ha hecho por los suyos. as a result of all the things that God has done for us. Pablo empieza a enseñar ahora que en Cristo And Paul starts to teach us that in Christ, los patrones de la vida cambian. the patterns of life change. De patrones pecaminosos, Sinful habits or de patterns patrones ofensivos, or offensive habits de patrones desagradables a la santidad de Dios, or what is against the holiness of God a patrones virtuosos que se asemejen al Dios que nos salvó. to virtuous habits for the God that saved us. Como recipientes de la gracia inmerecida que Dios nos ha dado. As recipients of the undeserving grace that God has given us, Ahora caminamos en integridad now we walk in y integrity echamos de nosotros todo inmoralidad. and we reject everything that's immoral. Echamos todo de nosotros, todo acto vergonzoso. And we reject everything that is an embarrassment. Echamos de nosotros todo acto pecaminoso. All acts that is sinful. Echamos de nosotros todo pensamiento y toda palabra desagradable de nuestras bocas. And we reject everything from our mouths and minds that's against God. Porque ahora nuestro anhelo es vivir y servir y agradar al Dios que dio su vida por nosotros. And now our goal is to worship and live for God that gave his life for us. No lo hacemos para ser salvos, And we don't do it to be saved, sino que lo hacemos en amor y gratitud por todo lo que Él ha hecho. but we do it out of gratitude and love for everything he's done. En el capítulo 13 de Romanos, In the book, in chapter 13 of Romans, Pablo explica cómo debe ser el comportamiento de la iglesia ante el gobierno. and Paul teaches how the church must behave in front of the government. Y termina el capítulo 13 And 13 ends llamando a la iglesia a vivir una vida cristiana genuina calling the church to live a genuine Christian y life una vida pura delante del Señor. and a pure life in front of God. Termina exhortando a la iglesia a vestirse de Jesucristo, And exhorting the church to dress up like Jesus porque el Christ tiempo se está acabando. because the time is running out. Y ahora llegamos al capítulo 14 de Romanos, And now that we're in chapter 14 of Romans, donde Pablo se dirige a un asunto muy importante dentro de la iglesia. and he's now focusing on a very important situation in the church. Un asunto que no necesariamente es pecado, A situation that's not necessarily sin, pero deriva de actitudes pecaminosas, but gives a sinful acts de gente imperfecta of imperfect people que si no tienen cuidado that if they're not careful, pueden conducir al pecado it could lead them to sin. y por ende limitar And that is to limit y desunir and disunite y finalmente destruir a una congregación. and finally divide and destroy a congregation. ¿Cuál es este asunto tan serio y tan importante que el apóstol Pablo se dirige en este capítulo? And what is the situation that the Apostle Paul is going to in this chapter? Él trata con la relación entre un cristiano fuerte y un cristiano débil. And he's comparing a relationship of a strong Christian and a weak Christian. Amados, hay que entender que dentro de la iglesia del Señor, We have to understand that in the church of God, dentro de todas las congregaciones en el mundo, between all the congregations of the world, existen cristianos fuertes exist strong Christians y existen cristianos and débiles. exist weak Christians. Pero ambos son parte del mismo cuerpo de Jesucristo. But both are part of the same body of Christ. Y como representantes de Cristo en esta tierra, And as representatives of Christ on this earth, tanto el cristiano débil como el cristiano fuerte just as the weak Christian and the strong Christian, debe saber cómo tratarse el uno con el otro. and we must know how to treat one another. Si están de acuerdo, digan amén. And if you agree, say amen. Uno de los asuntos más importantes dentro de la iglesia del Señor One of the situations very important in the house of the Lord es la unión de la iglesia, is the union of the church. la unión entre unos con otros. The union between one and another. Porque donde no hay unidad, Where there is no unity, donde no hay unidad, where there's no unity, lo que hay es conflicto. there's conflict. Donde no hay unidad, Where there's no unity, lo que hay es rencor. there's
resentments. Donde no hay unidad, Where there's no unity, lo que hay es desprecio. there's discouragement, Lo que hay es amargura. and there's anger, Lo que hay es envidia. jealousy, Lo que hay es resentimiento. and there's resentment. Y cuando existen todas estas cosas dentro de una congregación, And when all these things exist in a congregation, tenemos que preguntarnos, we have to ask ourselves, ¿cómo puede ser posible how could it be que possible con estas actitudes that pecaminosas these sinful acts, los hermanos que estén así that the brethren will be like this? no tengan al Espíritu Santo contristado dentro de ellos? Don't quench the Holy Spirit in them. ¿Cómo puede Dios How can God usar use y glorificarse and glorify por himself medio de una iglesia desunida? through a church that's been divided, Una iglesia en conflicto los unos con los otros. a church that's been in conflict with one another? Alguien preguntará, And so may ask, pero pastor, espera un momento. but pastor, wait a minute. Si somos cristianos If we're Christians y todo cristiano tiene al Espíritu Santo dentro de nosotros, and all Christians have the Holy Spirit in them, entonces, then ¿cómo puede ser posible how can it be possible que cosas así sucedan dentro de la iglesia? things like this can occur in the church? ¿Cómo puede ser posible? How is that possible? Todos tenemos el Espíritu Santo. We all have the Holy Spirit. Todos tenemos a Cristo. We all have Mas, Christ. sin embargo, hay veces que surgen diferencias de opiniones. But occurs the differences of opinion. Surgen cierto conflicto. Certain conflicts occur. Y cuando la iglesia no atiende el conflicto y las diferencias según la palabra, And when the church doesn't answer or address the conflict through the words, se desune, se limita y finalmente se puede hasta destruir. it divides, it limits itself, and finally it can destroy itself. ¿Cómo puede ser posible How could that be que possible? estas cosas sucedan dentro de una iglesia? That all these things can occur in the church? La respuesta es fácil, The response is easy. porque todos tenemos algo en común. Because we all have something in common. Por una parte, For one part, todos hemos recibido la nueva naturaleza dada a nosotros por el Espíritu Santo. we've all received the new nature by the Holy Spirit. Pero por otra parte, But on the other end, no hay ninguno de nosotros que seamos perfectos. there is none of us that is perfect. Nuestra redención, mis amados, aún no está completa. Our redemption is not complete. Dentro de todo cristiano todavía existe la naturaleza pecaminosa. And in all Christians still exists the sinful nature. Esa naturaleza pecaminosa que pelea en contra de la nueva naturaleza que el Espíritu Santo nos ha dado. That sinful nature that fights against the new nature that the Holy Spirit has given us. Y hay veces que por más que tratamos, And there's times that no matter how hard we try, la presencia de esa naturaleza pecaminosa the presence of that sinful nature dentro de nosotros in us nos deja saber que todavía está ahí, is still letting us know that it's still there. deseando hablar como sabemos que un cristiano no debe hablar. Desire not to speak the way a Christian should speak. Esa naturaleza pecaminosa todavía está dentro de nosotros, That sinful nature is still in us. deseando pensar Desiring to think como sabemos que un cristiano no debe pensar. and thinking a way that a Christian shouldn't think. Esa naturaleza pecaminosa todavía existe dentro de nosotros, That sinful nature still exists in us. deseando actuar como sabemos que un cristiano no debe actuar. Desiring to act on a way a Christian shouldn't act. Es la lucha constante de nuestra santificación. It is a constant battle in our sanctification. La lucha con nuestra naturaleza pecaminosa The battle of our sinful nature. es hasta el día de nuestra glorificación, It is until the day of our cuando glorification. finalmente la batalla terminará. When finally the battle will end. Mientras tanto, During the meantime, el cristiano no puede descuidarse. the Christian cannot neglect. No puede descuidarse en la oración. They cannot neglect prayer. No puede descuidarse en el estudio de la palabra. They cannot neglect their study of the word. No puede descuidarse en su adoración a Dios. They cannot neglect their worship to God. Porque la naturaleza pecaminosa Because the sinful nature se va a aprovechar de cualquier oportunidad will take advantage of any opportunity para hacer algo
que ofende la santidad de nuestro Dios. to do something that offends the holiness of our God. Y como todos somos And diferentes, since we're all different, con opiniones diferentes, with different opinions, con puntos de vistas with diferentes, different points of view, hay que entender, mis amados, que van a surgir choques los unos con los otros. we must understand that we're going to confront conflict with one another. Porque todos somos Because diferentes. we're all different. Van a surgir choques. We're going to have a confrontation. Pero como cristianos en el Señor, But Christians in Christ, podemos o debemos resolver nuestras diferencias. we should be able to resolve our differences. Como cristianos y seguidores de Jesucristo. As Christians and followers of Jesus Christ. Y no como personas dominadas por su naturaleza pecaminosa. And not by people dominated by their sinful nature. Que la pregunta no es si nuestras diferencias van a chocar. The question isn't if our differences are going to have a confrontation. La pregunta es ¿cuándo? The question is when. Porque va a surgir Because it's going to occur como personas diferentes, as different people con diferentes maneras de pensar, with different ways of thinking, diferentes pasados, different paths, diferentes costumbres. or different habits. Todos diferimos en cuanto a nuestras opiniones y preferencias. We all have different opinions and preferences. Unos tienen opiniones diferentes Others have different opinions en cuanto a los pantalones en una mujer, with the pants, with a woman wearing pants. porque eso fue lo que aprendieron en su pasado. And that is what they learned in their past. Otros tienen opiniones diferentes en cuanto a la guitarra. Others have a different opinion on the guitar. Creen que como la guitarra tiene una conexión al rock que no debe tocarse dentro de la iglesia. They believe that since the guitar is connected to rock, it shouldn't be played in the church. Hay otros que tienen opiniones diferentes en cuanto a ir a la playa. Others have different opinions on, let's say, going to the beach, O una mujer rasurarse sus piernas. or a woman to shave their legs, O la barba en un hombre. or the beard of a man, O ciertos cortes de pelos. or certain haircuts, O ver una película en el teatro. or watch a movie in the movie Y theater. tantas diferentes opiniones diferentes y preferencias diferentes que podemos tener. And there's so many different opinions and preferences that we may have. Hay iglesias donde dan una lista de larga And there's some churches that give a long list de cosas que ellos consideran malas, that things that they consider bad, pero que bíblicamente no son malas, but biblically they're not bad. pero basadas en su tradición But based on their y tradition basadas en sus opiniones, and on their opinions, las categorizan como malas they'll categorize it as bad y abruman a los hermanos de la iglesia until the members of the church a someterse a su tradición to submit to their y a tradition someterse a su and opinión, submit to their opinion. porque así eran como eran las cosas antes. Because that's how things were before. Tenemos toda clase de preferencias We have all different types of preferences basadas en la tradición, based on tradition, basadas en ciertos estilos de vida, based on certain styles of living, como la vestimenta, como la dieta, como la música like music or a diet or the way you're dressed, y tantas otras preferencias and so many other preferences que no necesariamente tienen que ver con la moralidad, that does not necessarily have to do with morality, con la Biblia with the Bible, o con el pecado. or with sin. Me acuerdo que un hermano se estaba ofendido porque yo tocaba salsa, estilo salsa, para los coros. And I remember there was a brother that was offended because I was playing salsa and for the yeah. Otro pues estaba ofendido porque el coro, el estilo de la música sonaba como merengue. And there was others that were offended by the other different style of merengue. Pero amados, todas esas cosas son preferencias y opiniones Those are preferences and opinions. que no necesariamente tienen que ver con el pecado, That does not necessarily have to do with sin. no necesariamente tienen que ver con la Biblia Does not necessarily have to do with the Bible. y no necesariamente tiene que ver con la moralidad. And does not necessarily have to do with morality. Pero si no sabemos cómo manejar nuestras diferentes preferencias, But if we don't know how to manage our different preferences, pueden surgir ciertas actitudes it can occur certain y attitudes situaciones desastrosas para una congregación.
and disastrous situations for a congregation. y resultar finalmente And to result, finally, en la desunión entre los hermanos de la iglesia in division between the brothers and sisters in church y la desunión entre una organización. and a division in an organization. Por eso en Romanos capítulo 14 And that is why in Romans chapter 14 y parte del capítulo 15, and part of chapter 15, Pablo lo usa Paul uses para lidiar con este asunto importante en la iglesia, to alleviate with this situation so important in the church. enseñando que no importa las diferencias que podamos tener It does not matter the differences we may have en opiniones, in opinions, en tradiciones, in traditions, en costumbres, in habits, en preferencias. in preferences. Como cristianos, As Christians, todos debemos saber cómo tratarnos los unos con los otros we must know how to treat one another, y que el amor y la unidad sea el motor que impulsa la iglesia del Señor. and may the unity and love be the motor of the church. Y la iglesia dice, And the church says, hay que entender, mis amados hermanos, we must understand, brethren, que tanto el cristiano fuerte como el cristiano débil just like a weak Christian and a strong Christian, son parte de la misma familia de Dios. they're all part of the same family of God. Y debemos saber cómo debemos convivir juntos We must know how to live with one another como hijos de Dios, as children of a God, pesar de la diferencia que hay en nuestras opiniones y preferencias. despite the differences we may have in our opinions and Nuestras preferences. preferencias, Our preferences, nuestras opiniones our opinions no puede ser lo más importante que lo que dice la Biblia. cannot be more important than what the Bible says. La unión de la iglesia de Cristo The unity of the Church of Christ es más grande is bigger y más importante and more important que toda opinión, que toda tradición y que toda preferencia que podamos tener. more important than any opinion, tradition, or preferences that we may have. Esto no solo era un problema dentro de la iglesia de hoy. That is not just a problem that we see in the church today. No solo era un problema dentro de la iglesia de los This romanos. was not just a problem that we see in the church of the Romans. Esto también era un problema en la iglesia de los efesios. This was also a problem with the church of Ephesus. Por eso en Efesios 4 del 1 al 3, That's why in Ephesians 4, verse 1 to 3, Pablo tiene que decirles: Paul has to tell them, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. therefore I, the prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling which you have been called, Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. being diligent to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. En otras palabras, vivan como es digno de que un hijo de Dios o una hija de Dios viva. In other words, live as it is a manner worthy of living as a child of God. Sean humildes, Be humble, sean mansos, be gentle, sean pacientes, be patient, sopórtense los unos a los otros. bear one another. Porque lo más importante dentro de la iglesia del The Señor most important thing in the church of God es preservar la unidad los unos con los otros. is to preserve the unity with one another. Jesús Jesus dijo en Lucas 11:17, said in Luke 11:17, una casa dividida contra sí mismo cae. every kingdom divided against itself laid waste. Una congregación dividida entre sí misma cae. Every congregation divided itself will fall. Por lo tanto, mis amados, Therefore, brethren, debemos comprender nuestras we diferencias must comprehend our y differences procurar preservar la unidad en el Señor. and to preserve and maintain that unity in the Lord. Interesante que aquí en el verso 1 Interesting how in verse 1, Pablo se dirige primeramente a los cristianos fuertes Paul directly focuses on the strong Christians. y le dice a los cristianos fuertes en el verso 1: And he says to the strong Christians in verse 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
Now accept the one who is weak in faith, but not to have quarrels over opinions. Porque uno cree que se ha de comer todo. Otro que es débil come legumbres. One person has faith that he may eat all things, but the one who is weak eats only vegetables. En un lado tenemos al cristiano fuerte, And one side we have the strong Christian que ha entendido la libertad que tiene en Cristo, that have understood the freedom they have in Christ, que no está amarrado a las tradiciones, that is not tied up to the traditions, que no está amarrada a las costumbres viejas, or not tied up to the old customs, sino que ha entendido but have understood que tiene la libertad en Cristo para escoger qué comer. that they have the freedom in Christ to know what to eat. Tiene la libertad en Cristo They have the freedom in Christ para escoger qué hacer en cuanto a sus preferencias. to know what to choose in their, according to their preferences. Tiene la libertad en Cristo They have the freedom in Christ. a escoger cómo vestir They have the choice to know how to dress y qué día celebra, and what day to celebrate. dependiendo siempre de la palabra y de cómo el Espíritu Santo nos inquieta. And all depending on the Word of God and how the Holy Spirit may lead us. Por el otro lado, But on the other side, tenemos al cristiano débil, then we have the weak Christian que todavía está amarrado a sus tradiciones that are still tied up with their y traditions. todavía está amarrado a las costumbres del pasado. And they're still stuck with their habits of the past. Están en Cristo, They're in Christ, pero no creen que tienen la libertad que tienen en Cristo. but they don't believe they have the freedom that they have in Christ. Me acuerdo un día hablando con un hermano en Cristo I remember speaking with a brother in Christ, y estuvimos hablando sobre cierto tema and we were talking about a certain topic, que bíblicamente no es pecado. that biblically it is not a sin. Y yo le dije, ¿qué? ¿Y qué si yo te puedo probar por la Biblia And how, if I can prove through the Word que eso no es pecado? that that is not a sin. Él me dijo, And he said aunque me lo pruebes por la Biblia, that even if you prove it to me through the que Bible, no es pecado, that is not a sin. como quiera yo no lo aceptaría. Either way, I will not accept it. Su tradición, His tradition, su costumbre his customs, y sus and his preferencias, preferences, su opinión his opinion es más fuerte is stronger que lo que dice la Biblia. than what the Bible says. Y por eso Pablo los llama los débiles. And that's why Paul calls them the weak, Porque no pueden disfrutar de la libertad que tienen en Cristo. because they cannot enjoy the freedom they have in Christ. Tenemos al fuerte You have the strong y tenemos al débil. and you have the weak. Ambos son hijos de Dios. Both are children of Pero God. hay que tener mucho cuidado. But we have to be very careful, Porque por un lado, because on one la side, inclinación del cristiano fuerte that the inclination of the strong Christian puede ser despreciar al hermano débil, is to neglect the weak Christian como legalista, as a legalist, como santurrones, como gente que le gusta criticar a otros. people like to criticize others. Por el otro lado, But on the other side, tenemos al cristiano débil, we have the weak Christian que puede condenar a aquel cristiano fuerte. that may condemn the one that is the strong Christian. Lo condena por la libertad que disfruta. They'll judge them by the freedom that they have. Lo condena como libertinaje. They'll condemn them for being too Y liberal. sienten que el fuerte tiene que someterse a las tradiciones y a las opiniones y a las preferencias del pasado. And they feel that the strong Christian should submit to the traditions and the preferences of the past. Hay cristianos fuertes y cristianos débiles en todas las iglesias. There's strong and weak Christians in every church. Pero imagínese la iglesia dividida. But imagine the church divided, Porque los débiles quieren condenar a los fuertes. because the weak want to condemn the Y strong, los fuertes quieren despreciar a los débiles. and then the strong wants to neglect the weak. ¿Cómo puede la iglesia del Señor cumplir con la misión que Dios le ha encomendado? How can the church of God fulfill the mission that God has Cuando condemned nos pasamos tirándonos los unos a los when otros. we keep going against each other? El choque de preferencias se convierte en la causa que divide y destruye a una congregación. The confrontation of preferences is what divides and destroys a congregation. En la iglesia de los romanos,
In the church of the Romans, habían cristianos que habían salido del judaísmo, there were Christians that got out of Judaism. que se les hacía difícil That made them very difficult dejar las tradiciones y las preferencias judías to leave the traditions and the custom of the Jewish customs que había en la ley mosaica. that was in the Mosaic law. Sus conciencias Their conscience estaban amarradas a sus tradiciones. were tied up with their traditions. Por eso en Hechos 21:20 And that's why in Acts 21:20, nos dice que aunque los judíos creían en Jesucristo, that even if the Jews believed in Jesus Christ, dice que seguían celosos de la ley. they were still very zealous of the law. Por eso ellos trataban de obligar a los gentiles That's why they tried to obligate the a Gentiles seguir las tradiciones del judaísmo. to follow the Jewish traditions. Hoy día, mis amados hermanos, Today, todavía hay cristianos there's still Christians que creen que tienen que seguir las tradiciones del Antiguo Testamento. that must continue the traditions of the Old Testament. El Antiguo Testamento tenemos más de 600 diferentes leyes. In the Old Testament, we have more than 600 different Y laws. la pregunta es, And the question is si el cristiano del Nuevo Testamento that if the Christian of the New o Testament si el cristiano del Nuevo Pacto, or the Christian of the New Covenant, porque eso es lo que significa la palabra testamento. because that's what the word testament means. La palabra testamento significa pacto. The word testament means covenant. La pregunta es si el cristiano del Nuevo Testamento The question is the Christian of the New Testament o si el cristiano del Nuevo Pacto or the Christian of the New Covenant todavía está amarrado a las leyes del Antiguo Testamento are still tied up with the laws of the Old o Testament las leyes del Antiguo Pacto. or the laws of the Old Covenant. Por lo tanto, hay que saber qué Therefore, we must understand which leyes todavía son aplicables al cristiano de hoy, laws are still applicable to the Christians today. entendiendo la categoría de leyes en el Antiguo Testamento. Understanding the category of laws in the Old Testament, Primeramente hay que entender we first must understand que toda la ley de Dios es santa. that all the law of God is holy, Toda la ley de Dios es justa. that all the law of God is righteous. Pablo dice en Romanos 7:12, And Paul says in Romans 7:12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. so then the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Así que lo primero que hay que entender es que toda la ley es justa y buena. So we must first understand that all the law is holy and good. Segundo, Second, hay que entender que la ley revela nuestro pecado. we must understand that the law reveals our sin. Es nuestra inhabilidad It is our inability de cumplir con la ley de to Dios fulfill the law of God que nos enseña que necesitamos un Salvador. that teaches us that we need a Savior. Romanos 7:7 dice, And Romans 7:7 says, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. what shall we say then? Is the law sin? Far from it. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. For what I not have known, the covenant of the law has said, you shall not covet. Así que segundamente la ley nos revela nuestra necesidad de un Salvador. That the law shows the necessity we have of a Savior. Tercero, Third, hay que entender que Jesucristo cumplió perfectamente con la ley de Dios, we must understand that Jesus Christ fulfilled the law of God perfectly. haciendo algo que ningún ser humano pudo o puede hacer. Has done something that no human being has been able to do. Mateo 5:17 Jesús dijo, In Matthew 5:17, Jesus says, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. do not presume that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish it, but to fulfill it. Así que la ley es buena. So the law is good. La ley es perfecta. The law is perfect. La ley de Dios nos enseña nuestras necesidades de un Salvador. And the law shows us a need of a Savior. Hay que entender que Jesucristo cumplió perfectamente con la ley. And we must understand that Christ fulfilled the law perfectly. Número 4. Number 4. Hay que entender que somos justificados por fe en Jesucristo y no por las obras de la ley.
that we must understand that we've been justified by faith in Christ and not by the works of the law. Gálatas 2:16, que lo vamos a ver pronto. In Galatians 2:16, we're going to see soon. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nevertheless, knowing a person is not justified by works of the law, but through faith in Christ Jesus. Even if believing in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ, not by the works of the law, since by the works of the law no flesh will be justified. Quinto, Number 5. hay que entender que los que tratan de justificarse delante de Dios por la ley We must understand that those that try to justify themselves through the law se condenan a sí mismos. condemns themselves. Porque el único que pudo cumplir perfectamente con la ley fue Jesucristo. The only one that's fulfilled the law perfectly is Jesus Christ. Gálatas 5:4 dice: Galatians 5:4 says, de Cristo os habéis separados, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. you have been spared from Christ. You are seeking to be justified by the law. You have fallen from grace. En otras palabras, si tú buscas ser justificado por tus pecados, In other words, if you're trying to be justified from your sins por la manera que tú cumples con la ley santa de Dios, through the way you fulfill the law of God, te estás condenando a ti mismo. you're condemning yourself. Y de la gracia habéis caído. And from the grace you have fallen. Sexto, Number 6. hay que entender que no todas las leyes del Antiguo Testamento son para la iglesia de hoy. That not all the laws of the Old Testament is for the church Déjame today. repetirlo otra vez. And let me repeat that again. No todas las leyes en el Antiguo Testamento son para la iglesia de hoy. Not all the laws of the Old Testament is for the church today. El Antiguo Testamento The Old o Testament, el Antiguo Pacto or the Old Covenant, nos habla sobre diferentes clases de leyes. talks about different kinds of laws. Primeramente tenemos las leyes ceremoniales que apuntan a Cristo. We have the ceremonial laws that points to Christ. Estas leyes son las que tienen que ver con sacrificios, This has to do with tienen que sacrifices ver con limpieza, of cleansing, tienen que ver con el templo, or with the temple, entre otras leyes. with among other laws. Son leyes ceremoniales con el fin de apuntar al Salvador. These are ceremonial laws to point to the Savior. Estas leyes ceremoniales no aplican a la iglesia de hoy, These ceremonial laws do not apply to the church today porque Cristo ya las cumplió. because Christ already fulfilled Por them. eso Pablo dice en Romanos 10, verso 4. That's why Paul says in Romans 10:4, Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Cristo es el fin de la ley. Christ is the end of the law. Cristo es nuestro sacerdote. He is our high priest. Y Cristo al mismo tiempo And Christ at the same time es el sacrificio que nos limpia de nuestros pecados is the sacrifice that cleans us from our y sins nos justifica delante del Dios que es santo. and justifies us in front of the holy God. Así que usted tiene la libertad de comer lechón si así usted lo quiere. And you have the freedom to eat pork if you want. Usted tiene el derecho de sembrar diferentes semillas en un terreno si así usted lo desea. And you can plant different seeds if you like, if that's what your desire is. Usted puede vestirse de ropa de diferentes telas si así usted quiere. And you can dress up in different clothing or different material if you like. Las leyes ceremoniales no son para la iglesia de hoy. The ceremonial laws are not for the church today. Ahora, aparte de las leyes ceremoniales, And apart from the ceremonial laws, tenemos también las leyes civiles. then we have the civil laws. Estas leyes son dirigidas directamente a la nación de Israel. And these laws are directly for the nation of Israel. Ahora, en Romanos 13, del 1 al 6, Now in Romans 13:1-6,
Vimos unas semanas atrás We saw a couple weeks que ago. ahora la iglesia del Señor Now the church of God está llamada a someterse a las leyes civiles de una nación pagana. that they're supposed to be submitted to a civil law of a nation. Porque al fin toda autoridad proviene de Dios. Because all authority comes from God. Pero aparte de las leyes ceremoniales But apart from the ceremonial laws y aparte de las leyes civiles, and apart from the civil laws, está la tercera categoría, it's a third category. las leyes morales, It's the moral laws, donde Dios prohíbe el robo. where God does not allow stealing Y Dios prohíbe el adulterio. and adultery, Y Dios prohíbe tantas otras cosas. and God neglects many other things. Estas leyes morales todavía son aplicables a la iglesia de hoy. These moral laws are applicable still to the church today. Jesús repitió 9 de los 10 mandamientos Jesus repeated 9 of the 10 commandments, y agregó aún más. and he added even more. Que el pecado no está solamente en el acto, That the sin is not only in the action, sino también cuando permitimos ese pensamiento entra a nuestros corazones, but when that thought comes to our minds, in como our el hearts, adulterio, like adultery, como la fornicación, like fornication, como el odio, like hate, como el asesinato. like a murder. Simplemente con el hecho de pensarlo hemos violentado la ley moral de Dios. Simply just by thinking about it, we have violated the moral law of God. El único mandamiento que Jesús no repitió The only commandment that God or Jesus did not repeat, fue el día de reposo. and it is it was the Sabbath day. Porque ahora encontramos nuestro reposo en Jesucristo. Because now we see our rest in Christ. No solamente un día, Not just one day, sino todos los días de nuestras vidas. but every single day in our lives. Bíblicamente, Biblically, el cristiano del Nuevo Testamento the Christian of the New Testament o del Nuevo Pacto or the New Covenant es libre de las leyes ceremoniales. is freed from the ceremonial laws Es libre de las leyes civiles a la nación de and Israel. is free from the civil laws of the nation of Israel. Pero todavía está llamado But they're still called, a obedecer las leyes morales de Dios. are still called to obey the moral law of En la God. iglesia de los romanos And the Church of Romans, no solamente habían judíos que estaban amarrados a sus tradiciones mosaicas, not only were there Jews that were tied up with their Mosaic law, habían también en la iglesia de los romanos there's also in the Church of the Romans paganos que habían salido de la idolatría. pagans that were out of Y idolatry. ellos también tenían sus costumbres And they also had their y customs sus tradiciones. and their traditions. Que esas costumbres y tradiciones y opiniones And their customs or traditions or opinions amarraba sus conciencias tied up their conscience a disfrutar de la libertad que ahora tenían en Jesucristo. to enjoy their freedom that they have in Christ. En otras palabras, In other words, los débiles en la iglesia de los romanos the weak in the Roman church no solamente eran judíos, were not only Jews, sino que también habían gentiles. but they were also Gentiles. Porque ambos habían en ambos grupos. Because there've been both in the same group. Habían creyentes que estaban amarrados a sus tradiciones y a sus preferencias. There were believers tied up with their preferences and traditions. La tradición y la costumbre del pasado The traditions and customs of the past chocan con la libertad que Cristo nos da. confront the freedom that Christ has given Y us. como resultado, And as a result, el creyente débil the weak Christian ve la libertad en Cristo que otros cristianos disfrutan, see the freedom in Christ that other Christians are enjoying. lo ven como pecado. They'll see it as sin. El creyente que es fuerte The believer that is strong y entiende la libertad que ha recibido en and Cristo, understand the freedom they've had in Christ, ve el legalismo como el cristiano débil como pecado. and see the legalism in the weak Christian Y as ahora sin. Pablo tiene que pararse entre medio de ambos grupos And now Paul has to stand in the middle of both groups y decirle y enseñarles algo de gran importancia a la and iglesia tell them and teach them something of great importance to the church para preservar la unidad. to preserve the unity. Algo que la iglesia de hoy todavía tiene que aprender.
of something that the church today still has to learn. Pablo no solamente nos enseña a preservar la unidad dentro de la iglesia, Paul doesn't only teach us to preserve the unity within the church, no solamente nos enseña lo importante que es, not only does he teach how important it is, sino que también Pablo nos enseña cómo preservar la unidad but Paul also teaches us how to preserve the unity entre los cristianos débiles between the weak Christians y los cristianos and the fuertes. strong Christians. Pablo enseña 4 puntos Paul teaches us 4 points que empieza en Romanos capítulo 12 that starts in Romans chapter 12, y el cuarto punto termina en Romanos capítulo 15. and the 4th point ends in Romans chapter 15. Y eso lo estaremos viendo en las próximas semanas. And we'll be seeing that in the following weeks. Mientras tanto, vamos a ponernos de pie, mis amados. During the meantime, let's stand up, brethren. Esta solamente era la introducción del capítulo 14 de Romanos. This was simply just the introduction of the chapter 14 of Romans. Y quiero que empecemos a entender, mis amados, And we must start to understand lo importante que es preservar la unidad. the importance it is to maintain the unity. Que aprendamos, amados, To learn, brethren, que aunque tengamos nuestras preferencias y nuestras tradiciones, that we have our preferences or traditions, que debemos soportarnos los unos a los otros that we must bear each other, one another, y lidiar con nuestras diferencias, and to work our differences, no como el mundo lidia con sus diferencias. but not how the world does it. Ahora el mundo quiere cancelarte. Now the world wants to cancel you. Si tu opinión es diferente That if your opinion is different, a lo que ellos piensan, what they think, ellos quieren they cancelarte. want to cancel you. Pero dentro de la iglesia del Señor, But among the church of God, nosotros no cancelamos a nadie, we don't cancel anyone. porque ambos, tanto el fuerte como el débil, Just as the strong and the weak, son miembros del mismo cuerpo they're members of the same y body, debemos aprender and we must a understand soportar nuestras preferencias to bear our y preferences nuestras diferencias and our differences por el nombre de Jesús que nos salvó. in the name of Jesus that saved us. Así que, amado, le pido que meditemos en esas palabras And brethren, I ask you to meditate in these words. y allí mismo cerremos nuestros ojos And in that same place, close your eyes. y mientras nos ministran con un cántico, And as they minister in a song, establemos una comunicación con Dios. let's establish a communication with God. En estos días estuve enseñando a los jóvenes And these days I was teaching the youth, y se lo mencioné a las damas, and I mentioned it to the women, que nuestras oraciones deben ser estructuradas. that our prayers should be structured. Nuestra oración debe ser estructurada. That our prayers should be structured. Debemos enfocarnos cuando estamos guiando un carro. That as we're driving a car, Estamos enfocados en cómo estamos guiando. we're focused on how we're Y driving. el momento que no guiamos, chocamos y no vamos para ninguna parte. And the moment we get distracted, we crash and don't go anywhere. Pues de la misma forma que nos enfocamos cuando guiamos, And in the same way we focus while we drive, es la misma forma que debemos enfocarnos cuando oramos. it's in the same way the way we should focus while we Y pray. nuestra oración debe ser estructurada. And our prayers should be structured. Primeramente, cuando oramos, empecemos con adoración. We first have to, when we pray, we give worship. Segundamente, cuando estemos orando, Secondly, when we're praying, sigamos nuestra oración con confesión. and we continue our prayer with confession. El Dios que conoce nuestros corazones, The God that knows our el hearts, Dios que nos conoce más y mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. the God that knows us better than we know ourselves. Él sabe que tenemos la necesidad que tenemos de confesarnos delante de Él. And He knows the need we have to confess it, Confesar nuestros pensamientos, to confess our thoughts, quizás nuestras actitudes, our attitudes, quizás algo que decimos o algo que hicimos. something that we may have said or done. Amados, es necesario confesarnos delante de Dios. It is necessary to confess in front of God. Después la oración continúa con acción de gracias And then after that is thanksgiving. y termina con súplica o peticiones. And it ends with supplication or petition. Pero amados, en este momento yo quiero que nos enfoquemos en nuestra confesión ante Dios. But I want us to focus on our confession Que to nos God. confesemos. Es posible que si tengamos algo en contra de un hermano, That if we have something against a brother, quizás porque el hermano no se somete a nuestras tradiciones y a nuestras preferencias y a nuestras opiniones. and it may be because the brother or sister does not submit to our preferences or our tradition. Quizás
Disfrutamos de la libertad Maybe we enjoy our freedom y tenemos algo en contra de un hermano and that we have something against a brother or sister que sigue con su tradición y sigue con sus preferencias y sigue con sus opiniones. that continue with their preferences and their traditions and Pero amados, opinions. yo le pido que en este momento But I ask you in this moment, desechemos todo eso, let's reject all of that. porque eso no es de Dios. Because that is not from God. Le pido que nos confesemos y hablemos con Dios mientras nos ministran con un cántico. And I ask you to confess while we speak to God. Vi al Señor cuando menos lo esperaba y Él me miró con ojos de misericordia. Clamé a Él, ten piedad de mi alma, y Él me enseñó todas sus heridas. Le dije, Señor, quédate a mi lado. Y Él respondió, con mi sangre te he comprado. Y me postré y comencé a adorarle. Santo es el Cordero de Dios. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. No hay por qué temer en esta vida si el Señor es tu compañía. Si has fallado, confiésate y apártate de tu pecado y hallará misericordia del Señor arriba, porque te ama y no quiere que te pierdas. Y entra en su presencia y humíllate para que tú sientas los ríos de agua viva. Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó.
Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, quiero hacer una oración por la iglesia antes de despedirnos. Por alguna razón me dijeron por ahí los ministros que nadie predica del libro de los Romanos. Y yo creo que estamos viendo el porqué, ¿verdad? Pero yo creo que en cierta forma es algo bueno. Amén, porque la palabra nos confronta. Y ahora nos vemos obligados a someternos a su palabra. Altísimo Dios, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da vida. Tu palabra que nos enseña. Tu palabra que nos ministra. Tu palabra, Señor, que confronta nuestras propias opiniones. Y nos obliga, Señor, a tomar una decisión. Si a someternos a ella o despreciarla. Padre, te pido, Señor, que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra. Y que tú, Señor, tu Espíritu Santo trabaje en nuestro interior para el beneficio de la unidad de tu pueblo. Padre, te pido, Señor, que a pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestras tradiciones y a pesar de nuestras opiniones, Padre, te pido, Señor, que la unidad reine en tu pueblo, Padre Santo. Que tu pueblo sea unificado, unos, unánimes, buscando tu voluntad y buscando tu presencia, Padre. Te lo pido, Señor Altísimo Dios, ayúdanos. Arranca de raíz todo lo que hay en nuestros corazones y todo lo que hay en nuestras mentes, Señor, que puedan limitar tu pueblo, Padre. Arráncalo de raíz, Señor. Y te pido, Padre mío, que podamos someternos a tu voluntad, a tu palabra y a la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos pues